central de nuestro programa, proclamación de la palabra, la lectio divina. Ahora se anuncia en nuestro boletín, es el libro de la epístola, primera epístola a Timoteo. En el capítulo 4 vamos a dar lectura a los versículos del 1 al 16. Timoteo capítulo 4, primera epístola de Timoteo capítulo 4, versículos del 1 al 16. Lo vamos a leer de manera alternada. Comienza en el primer versículo y nos vamos siguiendo hasta leer juntos el versículo 16. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos, y teniendo autorizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, no olvidando la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todos provecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos. Que por eso mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que yo voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que fue dado mediante profecía, con imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Amén. Respondamos a nuestro Dios ahora con el himno 220. Cristo está buscando obreros hoy. Cristo está buscando obreros hoy que quieran ir por él.
así puestos en pie, recibamos a nuestro predicador de este día, a Presbítero Misael Cruz de Villa, quien nos da el mensaje, un buen ministro de Jesucristo. Así como están de pie, hermanos, les invito a buscar otro pasaje en las Escrituras. En las mismas cartas pastorales, la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, también en el capítulo 4, leeremos los versículos 1 al 8. Leamos alternadamente, dice la palabra. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues es justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Amén. Bendito y soberano Señor. En esta reunión, en este día del Señor, nos gozamos en la palabra que leemos. Pero a la misma vez, Señor, oramos con todo nuestro corazón para pedirte que nos des entendimiento y un corazón dispuesto para hacer todo lo que de nosotros pides. Que tu palabra consuele, que tu palabra fortalezca, que tu palabra anime, que tu palabra nos sostenga, Señor, en medio de los tiempos para hacer tu obra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Tomamos nuestros lugares, amados hermanos. Agradecemos al consistorio de la Iglesia El Mesías que nos haya dado la oportunidad de estar, hermanos, aquí en esta ocasión. El presbiterio del centro, la Facultad de Teología de la Universidad Juan Calvino, el Sínodo General Misionero, tenemos a representantes de todos y cada uno de estos cuerpos eclesiásticos y académicos para en este día tener este servicio memorial por nuestro hermano el presbítero y profesor José M. Velázquez Iglesias. La iglesia en la cual nos encontramos hoy, el Mesías, seguro que resiente la ausencia de su pastor, que predicó, que enseñó, que exhortó, que amonestó y que consoló desde este lugar a todos y cada uno de ustedes, amados hermanos de la iglesia, los que están y los que no están presentes hoy. Asimismo, como profesor, a muchos de nosotros que tuvimos la bendición de estudiar a sus pies, de ser instruidos en la palabra, de ser preparados para el ministerio, y obviamente la familia de nuestro amado pastor, hermana Soledad, nuestro hermano Saulo, hermano Aarón, hermano Benjamín.
nos dolemos con ustedes, porque esa es una parte de nuestra existencia humana. Y queremos en este día recordar a nuestro pastor, y no solo este día, porque la palabra dice que debemos acordarnos de nuestros pastores. Pero no pudimos acompañarles por las circunstancias que estamos pasando, como hubiéramos querido despedir a nuestro hermano. Así que agradecemos a los hermanos de la Iglesia del Mesías que nos den esta oportunidad, de la familia que se encuentra presente, de la comunidad de la IPIM, a la familia de la Iglesia Presbiteriana Independiente de México. El pueblo cristiano celebra hoy el domingo de Epifanía del Señor, es decir, la manifestación del Redentor a los gentiles, representados estos en aquellos hombres sabios venidos de Oriente a Jerusalén, atraídos por la estrella que en el firmamento brilló anunciando el nacimiento del Rey de los judíos. De esta manera Dios atrajo a los gentiles hasta la aldea de Belén para manifestarles ahí su gracia. Gracia ante la cual se rindieron, pues postrados ante el niño, le adoraron y entregaron sus dones. Dice la Escritura, presentaron oro, incienso y mirra. Aquellos hombres hicieron un largo viaje para llegar a Belén. No sabemos exactamente de dónde venían, no sabemos cuántos eran, ni sabemos qué pasó después de que dejaron la aldea de Belén. Nuestro Señor Jesucristo, después de haber cumplido su misión redentora, habiendo cumplido exitosamente la misión encomendada y habiendo resucitado, Él mismo envió a los discípulos que había preparado durante 3 años y medio más o menos. Habiendo resucitado y estando con sus discípulos, les dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, en lugar de que todos los gentiles tuviéramos que ir a Jerusalén para conocer al Salvador. El Salvador envió a sus discípulos para predicar el Evangelio del reino de Dios y darse a conocer por medio de él o por medio de ellos, porque el principio es: todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero el apóstol Pablo escribe: ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cómo es que nosotros, tan lejos en el tiempo de aquellos años en los que se escribieron estas palabras, y tan lejos de aquellos lugares de los que la palabra de Dios habla, cómo es que nosotros llegamos a creer? ¿Por qué y cómo llegamos a creer? Sencillo: porque Dios ha mostrado su misericordia también para con nosotros. Y bajo ese mismo mandato que dio a sus discípulos, ha enviado mensajeros para darnos a conocer las buenas nuevas de Jesucristo también a nosotros. Esos mensajeros, esos ministros del Señor Jesucristo, entre los cuales reconocemos a nuestro muy estimado pastor José M. Velázquez Iglesias, a quien Dios, en su infinita gracia, llamó a su presencia el pasado 31 de diciembre, dejando un gran vacío en su familia, un gran vacío en la iglesia que pastoreó, predicando el sermón de Navidad,
su último sermón en este púlpito, la encarnación de Jesucristo. Un gran vacío también en la institución educativa en la que impartió sus conocimientos teológicos por muchos años. Un gran vacío también en el sínodo de la Iglesia General de la Iglesia Presbiteriana Independiente de México, a la cual amó, a la iglesia que defendió, a la iglesia por la cual trabajó. Y más allá de esta familia de la IPIN, porque nuestro pastor dio conferencias, fue invitado a predicar en muchas iglesias, a impartir sus conocimientos, que fue de bendición a muchos hermanos de diferentes denominaciones. Un gran vacío en todos aquellos que tuvimos la bendición de conocerlo, de recibir su enseñanza y de disfrutar su compañerismo también. La misma Escritura dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Hoy, en este servicio, como lo he mencionado, la comunidad cristiana de la IPIN, aquí representada e instruida por la palabra de Dios, bendice a nuestro amado Dios en agradecida memoria del presbítero José M. Velázquez Iglesias, de quien podemos decir un buen ministro de Jesucristo. ¿Cuántas veces lo exclamamos y vemos como iglesia la necesidad de nuevos ministros y de buenos ministros del Señor? Las palabras que leímos en la carta del apóstol Pablo, primera de Timoteo capítulo 4, particularmente del versículo 6, una vez que el apóstol da instrucciones a un joven pastor, un pastor experimentado como el apóstol Pablo, un misionero, como todos lo recordamos, diciendo esas palabras para encauzar a un joven pastor en su ministerio. Después de todas sus recomendaciones le dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Buen ministro. Literalmente, dice la Escritura, buen diácono. Bueno, el término se refiere a algo o a alguien que es excelente en su naturaleza y en sus características. Es decir, algo o alguien bien capacitado, bien adaptado para sus propósitos. Es decir, cumple bien con el objetivo o el propósito para el cual es. Cuando este término va unido a los nombres de personas a las cuales designa por su oficio, como el pastor, el anciano, el médico, etc., se refiere a alguien que es competente, a alguien que es capaz, a alguien que es como debe ser. El término ministro, diáconos, el término lo relacionamos, estamos familiarizados con el término en el ámbito eclesiástico, y lo relacionamos inmediatamente con el oficio de los hermanos que están encargados del cuidado de los pobres y de los necesitados. Sin embargo, es un término empleado ampliamente en diferentes contextos. En el caso al cual referimos se refiere al pastor. Dos posibles significados de este término. Por una parte, hay quienes sugieren que el término diácono se deriva de dos términos a su vez: dia, a través de, a fondo o completamente, y conis, polvo, lo que significaría literalmente levantar el polvo, por alguien que se mueve a prisa. Por lo tanto, su significado es ministrar o servir con diligencia, es decir,
alguien que hace algo de manera activa, presta, diligente, ¿no? Otro sugiere que el término diáconos tiene relación con el verbo dioko, que quiere decir apresurarse o perseguir, y probablemente antiguamente era aplicado a los corredores. Y se refiere el término a alguien que ejecuta las órdenes de otro, especialmente de un amo o de un maestro. En cualquiera de los dos casos, este término se refiere entonces a aquel que en su oficio muestra diligencia en lo que hace, porque está buscando cumplir con lo que le ha sido encomendado. En el caso del pastor, lo que le ha sido encomendado por el Señor de la iglesia, por aquel que lo llamó al ministerio, por aquel que le encargó el cuidado de sus hijos, el Señor Jesucristo. Y es en este sentido que hablamos de un buen ministro de Jesucristo. Alguien a quien el Señor puso, como dice el apóstol Pablo a los hermanos de Éfeso, que el Señor Jesucristo puso para pastorear a su iglesia, para cuidarla, para protegerla, para molestarla. En estos términos podemos y damos testimonio de que nuestro hermano Velázquez, nuestro pastor Velázquez, fue un buen ministro de Jesucristo. Un buen ministro de Jesucristo, en primer lugar, es una muestra del amor de Dios para su iglesia. Efesios capítulo 4, versículo 11 y adelante dice que el Señor Jesucristo mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, y entre ellos pastores. El trabajo pastoral no es un trabajo que se debe emprender por iniciativa propia. Se debe llevar a cabo solo cuando el Señor de la mies llama a alguien para realizar dicho trabajo. El Señor Jesucristo, para edificar a su iglesia, como dice el apóstol Pablo, para que su iglesia crezca, para que su iglesia aprenda, para que la iglesia se desarrolle como Dios quiere, constituye, o nombra, o coloca a todos estos que dice el apóstol Pablo: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Porque es la manera. Por eso el apóstol Pablo dice: si esto enseñas a los hermanos, porque esa es su tarea, porque esa es la encomienda. Si esto enseñas, lo cual se aplica a toda la escritura. El apóstol Pablo decía a los hermanos que había predicado todo el consejo de Dios durante todo su ministerio. Esa es la encomienda que el Señor le da a sus ministros. Los pone sobre su iglesia y les encomienda que trabajen para la edificación de su cuerpo, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. El Señor Jesucristo pues ha mostrado su amor por su iglesia al procurarle a lo largo de la historia hombres que la instruyan, hombres que le enseñen, que la protejan, que la cuiden, que la alimenten, que la amonesten, que la exhorten también. Dios ha querido que su voz se escuche continuamente en su iglesia. Esa voz que consuela, esa voz que amonesta, esa voz que fortalece. Es la voz de Cristo la que escuchamos. Es la voz de nuestro Señor que escuchamos a través de las voces de sus ministros. En algunas iglesias que me han invitado, cuando llegamos a este punto de la predicación, dicen: bueno, vamos a darle oportunidad al pastor a ver qué nos platica hoy. O vamos a darle lugar para la plática de este día, o para el discurso de este día.
La predicación es un asunto delicado, porque no son las opiniones de los hombres las que Dios nos ha enviado a advertir al pueblo de Dios, sino nos ha llamado para escuchar primero a Dios, para escuchar primero su voluntad, y entendiendo esa voluntad, transmitirla tal cual al pueblo de Dios, a los hijos de Dios, aquellos por quienes el Señor Jesucristo murió y quiere que crezcan en el conocimiento de Dios. Si Dios guardara silencio, si Dios no tuviera sus ministros, no escucharíamos su voz. ¿Y qué aprenderíamos? ¿Qué entenderíamos de la voluntad de Dios? Nada. Bendito sea Dios que no ha guardado silencio. Bendito sea Dios que ha guardado que su voz se escuche, que hayamos escuchado la voz. Y por eso, como iglesia, estamos agradecidos por Dios o con Dios. Porque sin duda que la voluntad de Dios la escuchamos a través de los labios de nuestro amado pastor. Juan Calvino dice, aunque Él, Dios, Él solo debe gobernar y regir, que se refiere a la iglesia, y tener toda la preeminencia, ejerciendo este gobierno e imperio solo por su palabra, se sirve de ello, del ministerio y servicio de los hombres, haciéndolos sus lugartenientes. Sí, Dios podría haberme enviado ángeles para instruirnos, o sí, Dios podría haber dejado escuchar su voz directamente para instruirnos, pero le plació a Dios enviarnos su mensaje, su palabra, su voluntad a través de hombres tan falibles como cualquiera de nosotros. El mismo Juan Calvino menciona 3 razones de por qué Dios ha establecido los ministerios eclesiásticos, principalmente el ministerio pastoral. Primeramente, para mostrar sus amistosos sentimientos. Al escoger entre los hombres, dice, aquellos a quienes desea hacer sus embajadores, con encargo de exponer su voluntad al mundo y de representar su misma persona, así demuestra que no en vano nos llama tantas veces templos suyos, puesto que por bocas de los hombres nos habla como desde el cielo. El Señor Jesucristo dijo también, el que a ustedes los recibe, refiriéndose a sus apóstoles, a sus discípulos cuando los envió, el que a ustedes los recibe, a mí me recibe, y el que a ustedes los rechaza, a mí me rechaza. En segundo lugar, para ejercicio de la humildad. Nos sirve, dice Calvino, de admirable y muy útil ejercicio de humildad que nos acostumbre a obedecer a su palabra, aunque sea predicada por los hombres semejantes a nosotros y a veces incluso inferiores en dignidad. Pero en cuanto es un simple hombre de humildad, de humilde condición y desprovisto de autoridad en su propia persona, quien habla en nombre de Dios, entonces, según prueba la experiencia, demostramos nuestra humildad y la honra y estima en que tenemos a Dios, al ser dóciles, sin resistencia alguna a su ministro, aunque por lo que hace a su propia persona, no tenga mayor excelencia que nosotros, para ejercitarnos en la humildad. En otra parte, Calvino dice, para que no recibamos el mensaje por el que lo da, o el que lo trae, sino por el que lo envía. Es decir, recibimos el mensaje del pastor, no por el pastor, sino por Dios que envía ese mensaje a través del pastor. Pablo a los Corintios decía, yo no vine a ustedes con palabras de humana sabiduría, como para persuadirlos como hacían los sofistas. No, sino con la sencilla palabra de Dios, porque la eficacia de la predicación no está en el predicador, sino en el Espíritu Santo que obra en los corazones.
En tercer lugar, para mantener la caridad entre nosotros. No hay cosa más apropiada para mantener la caridad fraterna entre nosotros que unirnos mediante este vínculo, que uno sea constituido pastor para enseñar a los demás y que estos reciban la doctrina y la instrucción de él. Nuestro Dios dotó de dones a nuestro hermano pastor. Era un gran predicador. Ahorita me estaría haciendo un análisis homilético, quizá. La primera vez que yo prediqué fue en un ejercicio de predicación. Y el novato en esa clase era yo. Teníamos un tiempo limitado. El tema que yo escogí y la preparación que según yo había hecho tenía como media hora. Y dije, yo no voy a poder ajustarme al tiempo que el profesor ha dicho. A los 3 minutos no tenía nada que decir. Fue mi profesor de homilética. Así que siempre me era difícil predicar cuando estaba él presente porque sabía que me estaría calificando. Aprendimos muchas cosas de nuestro amado pastor en cuanto a la predicación. Él era un asiduo lector de Calvino, un asiduo lector de la institución de donde he tomado estas 3 indicaciones que hace Calvino. Así que estos pasajes que he leído eran muy familiares para él, eran muy conocidos para él. Y no dudaría en decir que estos 3 están subrayados en su libro personal. Porque estas cosas no las enseñó a nosotros, a los futuros ministros. Pero un buen ministro de Jesucristo, además de ser una manifestación del amor de Dios por su iglesia, también ejerce su oficio con visión, con conocimiento. El pastor no debe ser alguien improvisado. Las Escrituras claramente lo dicen. El apóstol Pablo escribió a Timoteo respecto al perfil de los presbíteros. 1 Timoteo 3, 1 al 6. Todos los requisitos que debemos observar ahí. El pastor es alguien que sabe cuáles son las implicaciones que tiene el trabajo pastoral. Sabe exactamente qué significa la tarea de edificar a la iglesia del Señor Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo no da esta encomienda en manos de cualquier persona, sino en aquellos que están capacitados. Como dijo el apóstol Pablo, instrumento útil me es este. También nos enseña a nosotros como iglesia que los ministros del Señor deben ser y estar preparados para ser instrumentos útiles en las manos de nuestro Señor, no para hacer una tarea realizada por cualquier San Juan de las esquinas, decía nuestro hermano. Es una tarea delicada. El pastor tiene que ser alguien que conozca claramente la voluntad de Dios. Porque no se trata de lo que uno tiene como hombre, anhelos o metas personales. El pastor debe saber muy bien qué es lo que el Señor Jesucristo quiere para los suyos. El buen ministro es aquel que ha comprendido lo que Dios quiere para sus hijos y en consecuencia trabaja para que esos objetivos se alcancen en su iglesia. A veces decimos que el pastor está para servir a la iglesia, pero en primer lugar y sobre todo está para servir a Cristo en la instrucción de su iglesia. Porque a veces como iglesia nosotros no sabemos qué es lo que debemos lograr, a dónde debemos ir. Es lo mismo que los hijos o los padres respecto a los hijos.
Los hijos, cuando somos pequeños, no sabemos a dónde debemos ir, en qué camino debemos avanzar. Por lo tanto, esa es la responsabilidad de nuestros padres. Por eso el Señor dice a los padres que instruyan a sus hijos, que los instruyan en su camino, y cuando fueren viejos no se apartarán de él. El trabajo pastoral es semejante. Como iglesia, no se trata de a dónde queremos ir nosotros como iglesia, o a dónde quiero ir yo individualmente como cristiano. Debo saber qué es lo que Dios quiere de mí, su hijo. Como iglesia debemos buscar siempre qué es lo que Dios quiere de nosotros. Y una iglesia es bendecida cuando su pastor sabe esto. Porque entonces el pastor no buscará caerle bien a la iglesia, sino sabrá a dónde debe llevar a la iglesia. Porque ha escuchado al Señor Jesucristo y sabe lo que el Señor Jesucristo quiere para su pueblo. Hoy en día parece que los púlpitos de las iglesias están ocupados por pastores que olvidan todo esto, y que en lugar de hacer esta tarea se dedican más bien a motivar a las personas. Pastores que están más centrados en lo que las personas están buscando. Otros más ven el pastorado como un mero modus vivendi, un medio de ganarse el pan. El pastor que conoce la voluntad de Dios no lo hace por esto. Por supuesto que el obrero es digno de su salario, pero no es el salario lo que lo mueve para hacer su obra. Sobre todas las cosas es el amor por su Señor y el amor por su verdad. Si alguien insistió en la centralidad de la doctrina en nuestros púlpitos, fue el pastor Velázquez. Cada año en nuestras reuniones presbiteriales el tema que no podía faltar era preguntarnos a los consistorios: ¿qué confesión estamos enseñando este año? ¿Qué catecismo estamos enseñando este año en las diferentes iglesias? Porque para la iglesia de Jesucristo, la doctrina es esencial. Asimismo, Dios lo usó para preparar a muchas generaciones de jóvenes pastores. Hemos estado recibiendo mensajes de hermanos que estudiaron con nuestro hermano, a quienes, con esas mismas convicciones que movían su ministerio, esas mismas convicciones las encauzó en sus estudiantes como profesor de teología, diciendo que el pastor debe tener visión. Cada vez que hacía, como él mismo lo expresaba, chisporrotear las neuronas de dichos estudiantes. Fue un profesor exigente, como pastor también, porque sólo así es alguien que tiene convicciones profundas, y porque sólo así lo amerita el reino de nuestro Señor Jesucristo, no menos. Un buen ministro de Jesucristo también es una persona con una vida cristiana integral. El pastor puede ser un buen ministro de Cristo solo si primero es un cristiano convencido. Su conocimiento de Cristo y de su palabra no es un conocimiento meramente intelectual o académico. Para él primero, como lo fue para el apóstol Pablo, el encuentro con Cristo es vivencial. Cuando Pablo decía yo sé en quién he creído, no lo decía como una declaración, una repetición de un catecismo, lo decía con una profunda convicción de corazón, porque el Señor Jesucristo salió a su encuentro.
Nuestro hermano Velázquez, dando testimonio, hablaba de su ateísmo juvenil. Pablo perseguía a la iglesia. Y sin embargo, la gracia de Dios es más poderosa que toda otra cosa. Y que de su antiguo ateísmo no quedaban rastros. Porque el amor por su Señor, a Pablo le salió en camino a Damasco. No sé dónde el Señor confrontó al pastor Velázquez para convertirlo en un ministro de la palabra. Un buen ministro no solo enseña con la boca, no solo enseña cuando habla, enseña también con su vida personal. Calvino dice, comentando las cartas pastorales, San Pablo enseña que no deben ser elegidos más que los de sana doctrina y vida santa, que no estén manchados por ningún vicio notable que los haga despreciables y sea causa de la afrenta para su ministerio. Sobre este punto darán testimonio todos aquellos que fueron ministrados por la predicación, la enseñanza y la conducta del ministro del Señor Jesucristo. En este caso, los que estamos hoy aquí, los miembros de esta iglesia, los estudiantes de la Universidad Juan Calvino, los cristianos que escucharon en sus conferencias en muchos lugares, agradecidos a Dios por alguien que procuraba en la integridad de su vida expresar el amor a su Señor. Ese es un buen ministro de Jesucristo. Pero el buen ministro de Jesucristo también tiene el apoyo de los suyos. Ninguna persona llega a ser lo que es por sí sola. Dios nos llamó para vivir en comunidad en primer lugar. Y nos llamó para trabajar en comunidad. ¿Recuerdan que esto lo enfatizaba el pastor? No para ser los llaneros solitititos, sino para trabajar en comunidad. El trabajo del ministro de la palabra no es un trabajo solo, individual. Es un trabajo que se realiza en la comunidad. De ahí, como iglesia, por la comisión del Señor, realizamos este trabajo y estamos al cuidado que la palabra se predique. Pero el pastor, además de la iglesia, además del consistorio, tiene un apoyo que a veces no es tan visible, o por lo menos parece que no lo apreciamos tanto. Y me refiero a la familia del pastor. La esposa y los hijos siempre son un gran apoyo para el buen ministro de Jesucristo. Me ha dado tristeza en muchas ocasiones ver cómo el oficio del pastor se ve afectado por la conducta de la esposa, por la conducta de los hijos. Y me ha tocado ver casos en los que quienes antes trabajaron en el ministerio de la palabra han tenido que dejarlo. La esposa y los hijos comparten junto con el pastor la vocación. Porque no es algo que uno pueda decir, bueno, lo desempeño mi trabajo pastoral de 8 de la mañana a 3 de la tarde. No es algo así. La vocación de nuestro Señor Jesucristo es para todo nuestro ser, para toda nuestra existencia. Y cuánto apoyo no son una esposa piadosa y unos hijos piadosos para un ministro de la palabra.
no porque sean teólogos, no porque le ayuden a hacer los sermones, no porque enseñen, no porque cumplan con alguna encomienda eclesiástica, sino simplemente porque comparten la vida del pastor, porque acompañan en su vida al pastor. ¿Quién mejor sabe las horas de desánimo que ha pasado el pastor? ¿Quién mejor sabe las tristezas que el ministerio le ha traído a su vida? Las lágrimas por los creyentes, por la iglesia, por los que no quieren entender, por los rebeldes, por los duros de corazón. ¿Quién más comparte esas alegrías que también da el ministerio? Por supuesto, las luchas, las críticas hacia el pastor o las críticas hacia la propia familia. ¿Qué se requiere en eso? El apoyo incondicional. El orar juntos. El estar en un mismo sentir y estar convencidos de que eso es lo que Dios quiere. Que la esposa apoya al pastor porque esa es la vocación que el Señor le ha dado con todo lo que implica. Dios hizo el matrimonio para que el esposo y la esposa sean compañeros de vida, para que sean ayuda idónea uno del otro. Y esto es lo que es. No podrían hablarse de los éxitos del pastor sin tomar en cuenta la familia. Por eso también como iglesia debemos agradecer a nuestra hermana Soledad en todo el tiempo que el Señor le permitió caminar juntos en el ministerio. Para los hijos del pastor, el oficio de su padre también es un gran reto. Lo digo como hijo de pastor a la vez. Conozco esa parte muy bien. Tengo la bendición de conocer a Saulo, a Aarón, a Benjamín hace muchos años. Hoy nos vemos como hermanos, oficiales de la iglesia, y la verdad es que nunca me imaginé que estuviéramos trabajando así después de tantos años. Pero compartimos muchas cosas desde hace muchos años, cuando el Señor me llevó a la iglesia San Pablo en 1991, de donde después de ser estudiante del profesor Velázquez y lo exigente que era, ¿con quién quería trabajar menos? Y el Señor me llevó a San Pablo para trabajar con el hermano en 1991, de donde fui ordenado anciano gobernante durante 4 años. El Señor me dio esa bendición de ser el estudiante, de estar sentado, escuchando sus enseñanzas, y pasar a ser colega, así como de un salto casi. La enseñanza se extendió de las aulas a la iglesia. No solo me enseñó teóricamente las cosas que podían incluir el ministerio, tuvimos problemas que resolver como consistorio. Seguí aprendiendo después todavía. Y ahí conocí a mis hermanos en el club infantil de la iglesia. Crecer como hijo del pastor tiene sus retos, tiene sus desafíos. Pero el ministro fiel sabe dirigir a los suyos. Porque antes que ser pastor,
hacia afuera, es el pastor de su casa, de su familia. Y la familia que aprende a amar a Dios a través del amor que su Padre muestra por su Señor, aprende a amar a Dios y a enfocar igualmente sus fuerzas por el reino de Cristo. Y nos da mucho gozo ver a nuestros hermanos en el mismo camino del Señor Jesucristo, porque Dios es fiel y cumple las promesas del pacto. Gracias por su apoyo a nuestro amado pastor. Parece interminable, hermanos. Ya voy a terminar. Un buen ministro de Jesucristo siempre alcanza su propósito, porque Dios es fiel. El apóstol Pablo, en el segundo pasaje que leímos, refiriéndose a un pastor joven, en el versículo 7 dice: he peleado la buena batalla, he guardado la fe, he acabado la carrera. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El ministro, diácono, ha logrado la meta establecida por su Señor. Desde nuestra perspectiva, podríamos pensar que el pastor dejó muchas cosas inconclusas. Siempre estábamos hablando de qué más vamos a hacer en los próximos años, en las reuniones de facultad. Nadie piensa que mañana no va a estar. Uno piensa, el próximo año vamos a hacer esto, nuestras conferencias en los próximos años van a ser estos. El hermano estaba preparando una conferencia para el fin de semana pasado. Estaba pensando en las próximas conferencias. Seguramente como consistorio también. Y desde esta perspectiva podríamos pensar que muchas cosas quedaron inconclusas. Pensamos en lo que pudiera haber sido si el Señor nos permite otros años. Sin embargo, desde la óptica de nuestro Dios, no hay nada inconcluso para su siervo. El trabajo del reino de Dios no es el trabajo de un solo hombre, es el trabajo de la comunidad. En los planes de Dios, todos cumplimos el trabajo que nos ha llamado a realizar. Los trabajos que quedan inconclusos quedan así porque Dios las deja en las manos de la siguiente generación. Es decir, ahora queda en manos del consistorio y de la iglesia continuar adelante, seguir adelante. Ahora queda en manos de la comunidad, de la facultad, seguir adelante, continuar con nuestra obra. ¿Qué es lo que vemos en la historia de las Escrituras? Moisés dejó cosas inconclusas. Dirigió al pueblo de Israel en un gran recorrido. Dirigió al pueblo, soportó al pueblo y lo llevó, pero no entró a la tierra prometida. Dejó inconclusa, desde nuestra óptica, una tarea. Pero en los planes de Dios, Moisés tenía un Josué. No alguien que improvisó y lo tomó de ahí a la prisa, sino alguien que desde mucho tiempo antes el Señor estuvo preparando para decirle a Josué: tú eres el que vas a introducir a este pueblo a la tierra prometida. O Elías, un gran profeta en tiempos difíciles.
El Señor le mostró a Elías que sus días estaban llegando a su final. Y lo sabían otros. Le dijeron a Eliseo, ¿sabes que el Señor se va a llevar? Dios se va a llevar a tu Señor. Sí, decía él. Pero ¿quién continuó con el ministerio profético? ¿Sobre quién cayó el manto? Eliseo. Eliseo, tú vas a seguir. Es porque la obra del Señor, la obra del reino de Dios es una obra llevada a cabo por la comunidad. Ciertamente vemos el ministerio realizado por nuestro pastor. El apóstol Pablo tuvo la oportunidad de decir estas palabras: yo estoy para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano. Y podría ver en retrospectiva su ministerio. Con nuestro pastor Velázquez las cosas fueron tan repentinas que ni él ni nosotros pudimos despedirnos. Pero sin duda que esto que se dice del apóstol Pablo también se puede decir de nuestro hermano. Peleó la buena batalla, acabó la carrera, es decir, llegó a la meta que su Señor le había trazado, a la meta que su Señor le había puesto. Guardó la fe. Pablo decía: ahora me está guardada la corona de justicia. Nuestro hermano la tiene, ya no la aguarda, ya la disfruta, ya es suya, porque ha vencido, porque perseveró hasta el final. Y el apóstol Pablo dice: me dará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que amen su venida. Concluyo, hermanos, con la cita de Hebreos capítulo 13, versículo 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Es por eso, hermanos, que hemos pronunciado estas palabras, porque la Escritura nos enseña. Acordémonos de nuestros pastores, de aquellos siervos del Señor que nos hablaron de la palabra de Dios, que fueron los instrumentos de Dios para nuestra enseñanza. A través de su predicación, o fuimos traídos a Cristo, o fuimos confortados con la palabra de Cristo, fuimos edificados con la palabra de Cristo, hemos crecido en la estatura, hacia la estatura del varón perfecto. Bendito sea Dios. Por eso, con tristeza sin duda, pero con pleno sometimiento a la voluntad de Dios, recordamos hoy y recordaremos siempre a nuestro muy estimado pastor y doctor José M. Velázquez Iglesias, que sin duda fue un buen ministro de Jesucristo para nosotros. Dios, nuestro Dios, consuele los corazones que se duelen, el corazón de su amada esposa,
el corazón de sus amados hijos, como el corazón de sus amados nietos y de todos sus hijos espirituales. Dios consuele el corazón de su amada iglesia, el Mesías, y de todos sus amados hermanos en Cristo Jesús. Nuestro hermano se goza hoy con los que ya han vencido y ve junto con ellos el rostro, como dice un himno, de quien quiso nuestras almas redimir. Como iglesia, siguiendo las instrucciones de nuestro Señor, también oremos. Dijo nuestro Señor: rogad pues al Señor de las mies que envíe obreros a su mies. Damos gracias a Dios por un buen ministro de Jesucristo, pero oramos también, y debemos trabajar y debemos pedir que el Señor envíe más obreros a su mies y más buenos obreros a su mies. Oramos. Bendito y soberano Señor, todas las cosas las realizas con sabiduría. Todas las cosas están en tus manos y todas las cosas siempre van hacia fines santos. Recordamos con mucho agradecimiento en nuestro corazón a nuestro estimado hermano pastor José M. Velázquez Iglesias. Te agradecemos, Señor, porque a través de él tu obra también se hizo. Agradecemos por su vida, por todos los años de ministerio, en diversas pruebas, en diversas adversidades, con momentos felices, gratos también. Pero conforme a tu voluntad. Y como dijo también escribiendo Lucas en el libro de los Hechos, como se dijo acerca de David, también de nuestro hermano, habiendo servido a su generación, duerme. Entre tanto, Padre, que tú nos llamas también a tu presencia, o vienes en cumplimiento de tus promesas en una segunda venida, manténnos, Señor, en tu camino. Manténnos en tu palabra, en la obra de tu reino, hasta el día en que nos reunamos otra vez en aquella gloriosa nueva creación, nuevos cielos y nueva tierra. Entre tanto, Padre, tu palabra consuele a nuestra hermana Soledad, consuele a nuestro hermano Saulo, a nuestro hermano Aarón, a nuestro hermano Benjamín, consuele asimismo a Samara, a Iker, a toda la familia, a la familia de la fe, a la familia de la academia. Y gracias, Señor, por todas tus bendiciones a través de tu Hijo. Oramos con agradecimiento, Señor Jesucristo, por poner en tu iglesia buenos ministros. Y rogamos por nuevos ministros para la obra. En tu nombre, Señor, y para tu gloria, desde ahora y para siempre. Amén. Gracias a Dios por su palabra que ha sido comunicada, por su mensaje que hemos recibido. Vamos a responder primeramente con
mismo el mismo 165, cerca y cerca. 233. Es cara del anterior. Se quedó el anterior. Perdón, si es el 1. 233. 233. Soy de Cristo Jesús, emperador.